Buen día, mi nombre es Eduardo Castillo y en este video les haré una breve introducción a lo que va a ser el blog y el webinar de esta semana, que se refiere a combinar procesos de dos tipos de máquina. En este caso estaremos hablando de torno y fresa. Usualmente, cuando se generan procesos de mecanizado de pieza, hay que generar procesos en máquinas de tipo torno, que será toda la zona de cilindrado, pero luego tenemos que pasar la pieza a máquinas de tipo fresa para hacer las funciones que no puede hacer un torno de dos ejes. Entonces, para algunos usuarios, esto conlleva un reto grande para poder hacer la pieza dentro del software o dentro de la programación para luego enviarlo a las distintas máquinas. Es en realidad un proceso bastante fácil, bastante sencillo, que les vamos a mostrar rápidamente con esta pieza. Primero voy a hacer lógicamente lo que sería la parte de torno. Llevamos el orden lógico como si lo fuéramos a programar en máquina. Entonces primero tendremos que hacer toda la parte de torno y luego haremos los distintos proyectos de fresa para terminar o culminar de hacer el proceso completo para esta pieza. Lo primero que voy a hacer es rotar la pieza. Vamos a rotarla en la posición que necesitamos para primero hacer todo lo que sería el módulo de torno. Hay que recordar que el módulo de torno siempre utiliza el centro del plano cartesiano como cero de pieza. Entonces simplemente aplicamos una rotación, luego creo una capa nueva que se llame perfil torno o perfil de revolución, y utilizando una función que tiene el programa que se llama perfil de revolución voy a poder obtener fácilmente el perfil que necesito tornear de la pieza, tomando en cuenta los diámetros de las partes más altas o de la zona cilíndrica, independientemente de que tengamos una cara plana en esa zona. Esta función es muy útil para toda la gente que utiliza torno. Luego, pues vamos a ocultar el material, nos vamos a quedar con con nuestro perfil 2D, y en base a esto vamos a empezar a generar lo que ya sería todo el proceso de torneado de nuestro primer lado, porque pues acá vamos a tener dos mecanizados, vamos a tener, o dos montajes más bien, uno por la parte derecha y luego vamos a tener que girar la pieza para hacer el montaje del mecanizado por el otro lado. Entonces vamos a crear nuestro proyecto de mecanizado, vamos a decirle nuevo proyecto, torno, guía de material, siguiente, y acá definimos el diámetro de material. Vamos a colocarle unos 115 milímetros más o menos. Y la longitud del material que queramos tener. Vamos a indicarle 200 milímetros de longitud. Vamos a darle clic en siguiente. Acá son distancias de seguridad para la herramienta cada vez que hace una aproximación y le decimos OK. Algo muy importante acá es que, por ejemplo, en el proceso de corte, yo quiero cilindrar hasta más o menos esta posición de acá. Imaginémonos que acá están las mordazas o las garras del torno. Entonces yo podría cilindrar hasta esa posición para garantizar el mecanizado limpio de, digamos, la pared de esta zona, y que luego pueda montar por el otro lado y limpiar esta zona fácilmente. El programa tiene una función dentro de la operación de desbaste que automáticamente acá va a hacer que la herramienta siga por el mismo diámetro. Nunca va a ir de un diámetro mayor a un diámetro menor si estamos hablando de un mecanizado exterior. Siempre el mecanizado va a ser monótono, de un menor a mayor o de un mayor a menor. Esta función también es bastante importante. Esta función, o esta opción más bien, está dentro de la función de torneado. Entonces vamos a seleccionar como geometría la zona que queremos trabajar. Yo quiero trabajar desde esta zona del chaflán hasta esta posición de acá. Esta selección la hacemos con Shift y clic. Le decimos siguiente. Bueno, definimos todo lo que son los datos de la función de corte y activamos esta casilla que dice remover ranurado principal. Esta es la que se va a encargar de precisamente hacer eso que les acabo de comentar. Vamos a hacer una operación de desbaste y luego una operación de acabado. Vamos a definir las herramientas que queramos utilizar. Acabo de colocar una información un poco vaga, digamos que en este caso no estamos hablando de un proceso de corte como tal. Voy a dejar el corte en tipo estándar. Vamos a decir el siguiente, definimos profundidad de corte y sobre medidas que queramos dejar para luego hacer el acabado. Definimos tipo de entrada y tipo de salida que queramos utilizar. Vamos a bajar un poco la medida de la salida y luego definimos una herramienta de acabado para hacer pues el proceso de terminación de esa zona. Vamos a decirle acá un avance un poco más pequeño. Siguiente. Vamos a definir un poco menos de salida y le decimos calcular. Cuando ya tenemos este proceso, vamos a tener mecanizado esta posición y esta zona. Ahora va a hacer las operaciones faltantes, que simplemente va a ser un ranurado en esta zona de acá. Vamos a hacer simplemente la operación de desbaste con una herramienta de 3 de ancho.
Vamos a hacerlo estándar, del centro hacia afuera y con distancias entre corte 2,5. No vamos a dejar sobremedidas y voy a dejar una sobremedida para hacer una pasada con la misma herramienta de desbaste. Bien, tenemos 5 décimas de espacio sobre salida. Distancia de entrada y salida la vamos a dejar bastante corta y ya no tenemos que modificar nada más. Lo único que voy a revisar acá es que esté de función para que la ranura se haga desde la operación previa de cilindrado que teníamos. Y por último vamos a hacer una rosca en esta posición. Vamos a decirle parámetros de máquina, roscado en torno. Seleccionamos con geometría el diámetro donde va la rosca. Definimos el tipo de código que queremos generar para ese roscado. Acá definiremos el alto de la herramienta, el tamaño, las RPMs que queremos utilizar. Y acá definimos el paso de la rosca, primera profundidad y última profundidad y cuántas repeticiones queremos en el final o en la altura total del mecanizado. Le decimos calcular y ya vamos a tener acá también la parte del roscado. Entonces ya hasta este punto vamos a tener pues las funciones de mecanizado de este montaje. Yo puedo ingresar a la simulación y verificar de que todo esto sea correcto. Vale, acá pues le aumenté la velocidad para verlo, pero acá ya tenemos el proceso de mecanizado hasta esa zona. Vamos a hacer ahora el mecanizado del otro lado de la pieza. Entonces para eso yo tengo que tener en cuenta cuál es la forma con la que quedó el mecanizado de mi pieza. O sea, quiere decir que acá vamos a tener una línea hasta este punto sobre este mismo diámetro y acá vamos a tener una línea vertical. Esto lo haremos simplemente utilizando las funciones del programa para crear una línea que vaya hasta este punto y luego otra línea que vaya hasta esta zona de acá. Y terminamos con una línea de este punto a este punto. Y hacemos una adicional que vaya desde esta zona hasta esta zona. Este perfil que yo tengo acá es el que ahora digamos tiene la pieza, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer con este perfil? Voy a crear una capa nueva que se llame perfil torno lado 2 y este perfil puedo hacer dos cosas, simplemente lo puedo copiar, oculto la otra capa y lo pego, o también puedo cortarlo y pegarlo cualquiera de los dos. Y acá pues simplemente del primer perfil va a eliminar esta zona acá que pues digamos que no pertenece a ese perfil, pertenece al segundo perfil que tenemos acá. Lógicamente acá ya la pieza vamos a tener que darle vuelta en la máquina. Entonces para darle vuelta acá en el programa simplemente voy a crear una línea por la mitad y utilizamos una función del programa que se llama espejo para decirle que quiero hacer un espejo a partir de esa línea que creé. Vamos a seleccionar todo y luego selecciono la línea a partir de la cual quiero generar el espejo. Le decimos OK y ya vamos a tener la pieza girada para hacer el siguiente proceso de mecanizado. Acá puedo ocultar mi primer proceso o mi primer proyecto y acá lo que hago es crear un nuevo proyecto nuevamente para torno, pero entonces en este caso la guía material va a ser una pieza en revolución donde vamos a seleccionar toda esta parte o esta sección de mi pieza. Primero voy a seleccionar estas zonas con clic y luego terminamos de hacer una selección con shift y clic y le decimos generar material. Esto lo que va a hacer es crear el material inicial ya teniendo en cuenta los mecanizados del otro lado. Definimos distancias de aproximación de la herramienta y le decimos OK. Por este lado simplemente lo que tenemos es un desbaste de esta zona. Entonces acá lo que podemos hacer es de nuestro proyecto previo, tomar la función de desbaste que realizamos, la copiamos, la pegamos y ya vamos a tener acá nuestra función de desbaste con los mismos datos de corte y acá simplemente lo que hago es actualizar la geometría de corte. Confirmamos y calculamos la función. Ya de esta manera acá vamos a tener el cálculo o el desbaste de esta zona. Acá hay algo interesante también es que en este momento el desbaste está en toda esta zona trabajando en vacío. Las funciones de desbaste y de acabado de la parte de torno tienen una opción que me permite adaptarme al material y yo acá puedo colocarle unas pequeñas sobremedidas por si el material no viene muy exacto y de esta manera puedo corregir el corte para que ya todos estos movimientos no los haga o los haga movimiento rápido y de esta manera ya va a tener el desbaste solamente en esta posición. O sea que ya si yo por ejemplo ingresara a la simulación de esta operación ya tendríamos el proceso de mecanizado de esta zona teniendo en cuenta la forma que habíamos hecho en la operación anterior.
Vamos a ubicarnos acá en nuestra vista frontal y vamos a generar acá el proceso de corte. Bueno, acá tenía que cambiar simplemente la dirección de corte. Acá tengo un error en la dirección de mecanizado que estoy asimilando. Vamos a cambiar eso rápidamente para que lo haga en la dirección correcta. Vamos a venir acá y vamos acá a definir este punto inicio, le vamos a cambiar la dirección y vamos a decirle calcular nuevamente. Recuerden que también pueden hacer una simulación rápida para sin necesidad de entrar a la simulación, poder verificar desde este punto que la operación está de manera correcta. ¿Vale? Acá ya puedo ver que la operación se está realizando de la manera que yo quiero. Bien, luego que ya tenemos las partes de torno, ya lo que hacemos es pasar al mecanizado en fresa. Ya en este caso, lo que vamos a utilizar es el perfil inicial de la pieza para hacer nuestro primer mecanizado, que sería la zona del hexágono. Entonces acá ya ocultamos nuestro segundo proyecto para solamente quedarnos con esta información, que sería este perfil de revolución, que es la forma que tiene actualmente mi pieza, y el sólido para apoyarnos y generar el resto de mecanizados faltantes. Algo acá que vamos a aplicar y que es muy importante es la generación de ceros de pieza en fresa. Entonces, yo no quiero mover mi pieza para no perder los posicionamientos de torno o para no tener las trayectorias en otra posición. Entonces, simplemente lo que hago es crear un proyecto de mecanizado de fresa. Este va a ser mi plano de trabajo o mi pieza guía. Y mi material inicial va a ser una forma en revolución. Le decimos que es esta la preforma y le decimos generar material. Entonces ya mi preforma es esta. Vamos a darle clic en siguiente y esto es lo importante que les comentaba. Nosotros acá podemos cambiar la dirección del cero de pieza. Entonces puedo cambiar la dirección del eje Z, redireccionar el eje X o el eje Y o Y si fuera necesario. En este caso simplemente con redireccionar el eje Z ya le podemos dar tranquilamente en OK y ya vamos a tener el proyecto de fresa creado con nuestro nuevo cero de pieza. Eso es algo también muy importante en el programa y es que ustedes pueden crear varios montajes en un solo archivo. No es necesario crear el archivo varias veces con distintos nombres para cada montaje, sino todo lo vamos guardando en este mismo archivo. ¿Por qué definir la forma del material inicial con la preforma que ya tenemos de torno? Porque de esta manera el programa va a tener la capacidad con las funciones de 3 ejes de solamente mecanizar las zonas faltantes. Entonces vamos a hacerlo acá rápidamente. Va a ser una operación de 3 ejes donde va a seleccionar como geometría toda mi pieza. Le decimos OK, luego le decimos siguiente y vamos a crear una operación de desbaste avanzado para eliminar el material que tenemos en exceso y luego una operación de superficies planas para también eliminar o a terminar de hacer una limpieza, sobre todo la zona que sería el hexágono para que no quede una marca importante en esa área. Vamos a utilizar acá por ejemplo una fresa de, coloquémosle 16 milímetros plana. Vamos a colocarle un poquito más de longitud total y de protuberancia. Vamos a decirle siguiente. Voy a definir algún tipo de corte que en este momento pues digamos que no es importante para lo que estamos explicando. Y vamos a colocarle 1 milímetro de profundidad de corte y 8 milímetros. En esta parte de la operación yo le puedo ayudar al programa que el tiempo de cálculo no sea tan alto, restringiendo desde dónde y hasta dónde quiero leer el desbaste. Entonces yo puedo decirle al programa, por ejemplo, que quiero leer máximo desde esta posición y quiero ir hasta un mínimo de altura, bueno, más bien al revés, un mínimo que sería la parte superior y un máximo en esta posición y el tipo de sobremedida que queramos dejar. Vamos a dejar unas 2 décimas de sobremedida. Definimos el tipo de entrada que queramos utilizar. Bueno, acá tenemos el resto de opciones del programa y luego vamos a utilizar ya sea la misma herramienta para hacer un planeado. Vamos a hacer esto en zigzag, una distancia entre corte 8 milímetros y acá digamos que voy a engañar un poquito el programa para que solamente me reconozca esta superficie del piso del fondo, diciéndole que lea la pieza desde esta altura. Luego le decimos calcular y ya el programa me va a generar las operaciones de desbaste solamente de los puntos faltantes de la pieza. Entonces, como pueden ver en la parte exterior, solamente me leyó las caras planas y de la zona del hexágono, pues solamente me leyó las partes planas, ya que los radios están dados por el diámetro que hicimos del torneado. Luego de esta misma posición haríamos los taladros. Entonces vamos a decirle que vamos a hacer, por ejemplo, un agujero fresado ensanchado. Vamos a seleccionar inicialmente este diámetro, este de acá y este de acá. Vamos a decirle OK. Acá me muestra el diámetro que tiene en este momento el agujero, el diámetro ensanchado
debería ser en teoría 10, y lo vamos a dar clic en siguiente. Acá ya me va a mostrar la vista previa de los agujeros. Yo puedo ajustar la zona superior, donde quiero empezar a taladrar, que sería en esta posición. Respecto a esa zona superior, tendríamos que ajustar el plano rápido para poder hacer retracciones sin colisión. Y luego ajustamos el fondo del taladro principal y luego el fondo del ensanchado hasta este punto de acá. Bueno, aquí. Ok. Verificamos con nuestra vista previa de que todo esté correcto. Le decimos siguiente y pues acá ya simplemente definimos las operaciones que queremos utilizar para hacer el taladrado. Si lleva broca de centros, a qué profundidad queremos que vaya la broca de centros. Luego la broca principal, que sería la de diámetro 5,5. Si lo queremos hacer en picoteos o no. Y luego el ensanchado. Acá simplemente estoy alargando un poco las herramientas para no ver colisiones en la simulación. Y le decimos calcular. Entonces ya de esta manera tenemos también las operaciones de taladro en esta zona de la pieza. Podría hacer la simulación para verificar los procesos de corte y pues continuar con nuestro proceso. Pero acá lo que va a hacer es terminar de hacer el proceso de fresa por el otro lado. Para los proyectos de fresa, sí podemos dentro del mismo proyecto crear dos montajes o dos parámetros de máquina o dos ceros de pieza. Entonces acá venimos a parámetros de máquina, le decimos clic derecho, funciones adicionales, le decimos insertar parámetros y acá vamos a tener nuestro nuevo cero de pieza, nuevo parámetro. Lo editamos, ajustamos la posición donde queremos ponerlo y ajustamos las direcciones de los ejes. Como pueden ver, en ningún momento he movido la pieza, todo lo estoy ajustando desde el CAM. Y acá tranquilamente lo que podría hacer es utilizar la función de desbaste que utilicé para el primer montaje. La pegamos, seleccionamos como geometría nuestra pieza y pues simplemente ingresaría la operación para ajustar lo que sería la zona superior de pieza, que en este caso sí sería esta posición, el fondo, voy a decirle que máximo reconozca hasta este punto de acá, y lo mismo para la parte de superficies planas, voy a decirle que quiero que empiece a reconocer acá, pero para que no haga esa parte plana, le digo que lo empiece en -1 milímetro. Le decimos calcular, y aquí ya vamos a tener también la operación de desbaste de esta zona. Como pueden ver, el desbaste siempre digamos que va de la mano con el material que quedó en la parte de torno. Nunca van a ver un desbaste por fuera o que está haciendo un desbaste en el aire. Ya acá lo que haríamos es simplemente simular nuestra parte del proyecto de fresa para verificar que el resto de funciones estén correctas. Ya vamos a ver el material inicial con la preforma de torno que habíamos creado en nuestros proyectos anteriores y ya acá simplemente generamos pues la simulación para verificar de que los procesos de corte sean correctos. Aquí ya vamos a tener toda la parte del desbaste. Luego vamos a tener los acabados, taladros y tenemos el cambio de montaje para hacer el mecanizado por el otro lado. Y luego tendremos la terminación. Entonces de esta manera podemos combinar procesos de corte, en este caso de torno y de fresa, y todo poderlo realizar en un solo archivo con sus distintos montajes. Ya luego, para hacer el código G de cada proyecto, pues simplemente venimos al proyecto específico y le decimos clic derecho generar código G, o nos paramos sobre el proyecto y le damos clic al icono de generar código G y esto me generará el código G de cada proyecto.